la palabra le he puesto el título Plenitud en el camino de la vida. Plenitud en el camino de la vida. ¿Usted es pleno? Amén. Es una pregunta. Bien, mis amados hermanos, podemos buscar en la palabra Hebreos 12, el versículo 1 y 2. Puede usted buscar en la palabra, preparar su cuadernito, preparar su lápiz, anote, hermano, porque no solamente el Señor le va a hablar lo que yo le voy a decir a usted, el Señor va a estar hablándole a cada uno. Dios nos habla. A veces a un predicador le ha pasado cuando predican y de repente usted está anotando y empieza a anotar otras cosas. Bueno, es porque el Señor le está hablando a usted y hay que anotarlo. Y hay cosas que Dios le revela a usted y le da una instrucción, y es la palabra que tiene que tomar y seguirla, aferrarse a ella, porque la palabra de Dios es palabra de vida. Amén. Bueno, leamos al tiro nomás, démosle nomás. En Hebreos 12, 1 y 2 dice así: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros estamos en el camino, ¿cierto? Nosotros caminamos el camino de la vida, ¿cierto? Todas las personas nacen en este mundo, son niños, son jóvenes, son adultos, son ancianos, y llega un punto que tenemos que partir de esta tierra. Pero también nosotros, que somos hijos de Dios y tenemos una nueva vida espiritual, también nacemos, también somos niños, también crecemos, ¿cierto? También llegamos a ser ancianos. Y un día tenemos que llegar ahí al lado de nuestro Señor, ¿no? Pero hay algo que nos pasa. Y me gustó cuando pregunté: ¿usted es pleno? Algunos dijeron sí. Otros vi ojos así mirando para los lados, para arriba, otros dudando a lo mejor, otros diciendo: sí, ayer estaba segura, pero en este momento ya no lo estoy. Porque alguien me llamó, porque hubo cobranza, porque me enfermé, porque se enfermó alguien a quien yo amo, etcétera, 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 los afanes de la vida. Y uno de los peligros del cristiano es mantenerse inmóvil. En el camino espiritual, en el camino del cristiano, siempre tenemos ¿qué hemos aprendido? Avanzar, siempre, ya sea caminando o ya sea corriendo. Pero aquí en este texto están poniendo como ejemplo una carrera, ¿cierto? Como los griegos, una olimpiada. Pero uno de los peligros del cristiano es mantenerse inmóvil sin hacer nada. Y aquí el autor nos anima a seguir este camino tomando ese ejemplo. Pongamos el ejemplo como una maratón. Ya, todos conocemos las maratones, todos conocemos los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Que era la cultura también de este tiempo. Y así podemos entender a qué está comparando el autor de los Hebreos, cómo es nuestro camino en el Evangelio, en Cristo. Dios quiere que andemos en plenitud. ¿Lo cree? Amén. ¿Por qué Dios quiere que andemos en plenitud? Dios quiere que andemos en plenitud siguiendo estas 4 instrucciones. Tenemos instrucciones para poder caminar este camino del Evangelio plenamente. Dios no quiere que caminemos este camino tortuosamente.
ni sufrientemente mal enfocado, no. Él nos ha prometido estar con nosotros. Él nos ha prometido la plenitud. Y eso también está ligado con la paz, pero no vamos a hablar de la paz en sí. Entonces, la primera instrucción está aquí, en el versículo 1, y nos vamos a concentrar en el versículo 1. Ustedes saben que a mí me gusta a veces hacerla de un solo versículo, las predicaciones, pero es que Dios nos habla tan lindo, también puede ser en un libro completo, pero cada uno tiene su forma, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar. La primera instrucción dice acá, en el 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. A veces es como raro entender qué significa la nube de testigos. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Una nube o que hay personas en una nube? ¿O hay personas que parecen nubes? No. Acá nosotros, si vemos en el capítulo anterior, está hablando de la fe, de los patriarcas de la fe, ¿no? Y muchas veces ahí lo relacionamos porque dice, por lo tanto. Entonces eso se relaciona con lo que está hablando antes el Señor. Está hablando de Abraham, está hablando de los profetas, está hablando del pueblo. Todos los que tuvieron fe en Dios, confianza en Dios. Entonces dice, por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor una nube de testigos. Y me gustaría aclarar ahí, aunque no es un punto, no es una instrucción, pero quiero aclararlo porque leí tantas cosas, hermanos, cuando estaba investigando. Algunos dicen que es como que estos hermanos, los profetas, ¿cierto? El Padre de la Fe y todos ellos están mirándonos mientras nosotros corremos la carrera. Pero cuando uno lee como que no te cuadra, ¿cómo van a estar ahí mirándonos? El Señor está con nosotros, están entretenidos mirándonos. No, hermano, quítese eso de la mente. Si lo escuchó en alguna prédica o lo leyó en algún lugar, no se refiere a eso. A mí más bien me parece con más sentido cuando habla de que todos estos hermanos mencionados anteriormente, ellos alcanzaron la plenitud en el camino de la vida. Pero ¿cómo ellos lo alcanzaron? ¿Solos? No. Ellos lo alcanzaron con la ayuda del Señor. Ellos son testigos, ellos testifican de lo que Dios hizo con ellos. Cuando ellos están aferrados, ellos estuvieron aferrados a Dios, ellos fueron obedientes y ellos son testigos de lo que Dios hizo a través de ellos. No sé si usted también le encuentra más sentido. La gloria no es de ellos. Ellos no están arriba mirándonos. Ellos quedaron aquí escritos para testificar la gloria de Dios. En Dios hay victoria. En Dios es posible. Dios es fiel. Todo lo que hemos cantado es Dios, es Dios, es Dios. A eso se refiere. Entonces, la primera instrucción dice después de eso, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. ¿Qué es el peso? Es algo que está estorbando. Acá estamos hablando de una carrera. Si usted estuviera en una maratón, en una carrera, y tiene un peso, una mochila que no necesita, entonces ¿usted cómo va a andar? Va a andar lento. Va a andar cansado, va a andar fatigado. Es algo que estorba, es algo que dificulta. Y a veces el peso es tanto que no te deja avanzar. Como dijimos al principio, que te estanca, que te deja detenido, que te agota. Y si nosotros pensamos en nuestra vida en Cristo, porque físicamente es así, un peso te molesta, te agota, ¿cierto? Te da dolor, te enferma. En otro lugar encontré que ese peso también tiene que ver a veces como un tumor. Cuando hay una enfermedad, te estorba, te pesa,
te afecta. Y espiritualmente también hay pesos, hay cargas que te están afectando. Bueno, acá estamos hablando de ese peso espiritualmente que te agota, que te estorba, que te da cansancio, que te agota, que te fatiga, que finalmente enferma. Y muchas veces te lleva a la muerte, una enfermedad. Entonces, si nosotros lo comparamos con lo espiritual, porque de eso está hablando acá, el peso espiritual, eso es lo que va a provocar espiritualmente. Te va a agotar, te va a enfermar, te va a mantener cansado y no va a querer que tú sigas adelante. Y nosotros sabemos quién es el que no quiere que sigamos. Es Satanás, el diablo. Él es el que quiere buscar oportunidad por todos lados para darte peso, para engañarte y decir no te despojes de ese peso. Pero ¿qué nos dice el Señor? Despojémonos de todo peso. Tenemos que despojarnos de todos esos pesos que nos agobian. A veces, y uno dice, pero pastora, ¿cuál es el peso? ¿Qué es el peso? Peso es, y aquí no mira el que está delante, ni atrás, ni al lado, ni al otro lado. Porque cada uno sabemos cuál es nuestro peso. Y ahí había una definición que decía, el peso espiritual es toda cosa que tú le pones un énfasis excesivo. Toda cosa aparte del Señor en la cual tú pones un énfasis excesivo. Eso nos va a pesar. Eso va a hacer que nos debilitemos. Eso va a hacer que perdamos el enfoque en quien debemos estar enfocados. Y esto sí nos sirve, si tú tienes un peso, una carga, esa va a ser tuya. No va a ser la misma que tiene el hermano. Porque hablando entre nosotros en la iglesia, yo he escuchado tanto y tal vez también caí muchas veces en eso, porque yo lo pasé. Lo está pasando también el hermano y tengo que decirle que también tiene que dejar de hacer eso porque se está concentrando excesivamente y el Señor no va a poder seguir haciéndolo crecer. No caigamos en los prejuicios, no caigamos en mirar la paja del ojo ajeno y no mirar nuestra viga. Yo les invito a que cada uno hagamos una mirada introspectiva y veamos, el Señor me está hablando a mí, el Señor nos está hablando a cada uno y Dios conoce cuál es el peso que tenemos cada uno. Y Dios hoy te está diciendo, despójate de ese peso. ¿Ya lo identificaste? Despójate de ese peso. Si aún no sabes cuál es, el Señor te lo va a decir porque Dios nunca nos deja solos. Entonces, lo primero para vivir esta vida plena, vivir esa plenitud es despojarnos de todo peso. En Gálatas 5, del 7 al 9 dice así: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Está hablando a los hijos del Señor, no está hablando como a veces decimos los mundanos, no. Nos está hablando a nosotros. ¿Quién os estorbó? El peso. ¿Quién quiere poner ese peso? Acuérdese, vivimos en medio de una lucha, en medio de una batalla. No tenemos que desconocer si somos espirituales y nuestra lucha es espiritual. No es contra carne ni sangre. Pero acuérdese, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Así que no le demos importancia exagerada a otras cosas que no sean más que lo que Dios le ha dicho que haga. Que no sea más que seguir a Cristo, que seguir su ejemplo, a lo que Dios lo ha llamado, las promesas que el Señor nos ha dado. Eso es más importante. Sí, podemos estar viviendo cosas que nos agobian, sí.
Pero más grande es aquel que nos tiene en sus manos, que nos guarda, que nos ama. No nos enfoquemos en aquello que no nos sirve. En esta vida no nos sirve. No nos enfoquemos en ello. Despojémonos de ese peso. Y aquí les insto, hermanos, una vez más, que esta carrera, primeramente, nos miremos a nosotros mismos. A nosotros mismos, porque a veces, que nos gusta mirar al que está al lado, po. Cuando uno va en la carrera, ¿saben ustedes que los que están en las maratones, ellos se concentran en su cuerpo, en sus músculos, en la sangre, en la presión, en ellos mismos? Ellos no están, ay, el que vaya me va a ganar. No, porque cada uno tiene una técnica. Y de hecho, ahí leía que cuando hay una maratón, los más jóvenes, generalmente los que recién se están introduciendo en esto, parten corriendo con todas las fuerzas, pero los que ya llevan tiempo, ellos tienen un dominio propio, ellos saben a qué velocidad puede ser, qué esfuerzo pueden dar para durar todas las horas que tienen que durar. Entonces, por eso, a veces cuando estamos recién en el Evangelio queremos todo y parecemos fuegos artificiales, como dice el pastor. Pero los fuegos artificiales suben, suenan bonito y explotan y ahí queda después el humo, solamente el humo. Pero no, el Señor nos quiere invitar a conocernos y seguir, avanzar y mantenernos siempre en el mismo trote y llegar a esa meta. Y ojalá llegar a correr con más fuerza cada vez más. Pero tenemos que avanzar. Esta es una carrera especial. No es igual que la de la maratón, pero lo pone aquí como ejemplo. ¿Para qué? Para revelarnos lo que Dios quiere para con nosotros. Entonces lo primero que tenemos que hacer, otra vez les redundo, despojémonos de todo ese peso que no nos ayuda para que andemos en la plenitud del Señor. Dios quiere que andemos en plenitud. Hermano, ¿a quién le estás dando ese énfasis extremo? Hay uno solo que debemos darle ese énfasis extremo. Es al Señor. Y cuando le estamos dando ese énfasis, se va a notar en la casa, te lo vas a notar a ti mismo cuando te mires en el espejo. Y no digo que siempre las mujeres vamos a estar maquilladitas, peinaditas, no me refiero a eso, sino que cada vez que nos miremos, vamos a ver quiénes somos en Cristo. El enemigo te va a tratar de decir que estás mal, que estás destruido, pero no, porque te vas a ver a través de Cristo. No permitas que el enemigo ponga pesos, no permitas que ponga el afán. ¿Se acuerda lo que hizo el afán con la semilla? El afán en el corazón, ¿qué hizo con la semilla? En la parábola del sembrador, lo ahogó. Espiritualmente ese es un peligro. Entonces saquemos esas malezas que no nos sirven y sigamos adelante y crezcamos en el Señor y sigamos corriendo y caminando a través de esta carrera. A veces puede ser el estudio, porque usted dice, pero pastora, ¿cuál puede ser el énfasis? Ayúdeme. Puede ser cualquier cosa, como les decía. Todos somos distintos. Para algunos puede ser los estudios, para otros no. Para algunos puede ser el trabajo, pero para otros no. Y yo le hablo a las mujeres, porque también soy mujer. A veces hay mujeres que trabajan fuera del hogar, ¿cierto? Y hay mujeres que trabajan en el hogar. ¿Sabe qué? Las que trabajan en el hogar también pueden poner énfasis excesivos. También. Porque yo he escuchado ahí donde estoy con hartas mujeres, dicen, no, pero es que donde trabaja afuera es excesiva. No, pero las que están adentro también podemos cometer ese peligro. No, es que como Marta me voy a poner a hacer el aseo, pero ¿y qué? ¿Estás teniendo tus oraciones diarias? No la oración, tus oraciones diarias. ¿Estás dando ese tiempo al Señor?
¿Estás teniendo tu meditación en la palabra? A todos, no solo a las mujeres, a todos, hombres y mujeres. ¿Lo estás teniendo? A lo mejor te gusta leer o estás comenzando y te gusta escuchar enseñanzas. Pero si ya llevamos tiempo, tienes tu cuaderno, tu agenda, no sé, tu libreta, donde escribes tu meditación, donde Dios te habla, que te hace crecer. Si no, hazlo. Hazlo. Hay prioridades. Cuando uno es mamá, deja de hacer muchas cosas por la guagüita, ¿cierto? Hay varias hermanas que tienen ahí sus guagüitas chiquititas. No puede hacer las otras cosas. Y deja de hacerlo porque hay prioridades, porque hay que mudarlo, porque hay que darle pechito, porque hay que hacer otras cosas, ¿cierto? Tenemos que saber priorizar también el cuidado de nuestra vida espiritual. No dejes de orar. Cada mañana al despertar, en la tarde, en la noche. Levántate, levántate y hazlo. Está en tus manos. Está ahí. La palabra, toma tu Biblia, hazlo, te va a ayudar, te va a ayudar. Y sabe que cuando dejamos de tener ese peso, ¿cómo vamos a andar? Livianito. Vamos a andar livianos, vamos a andar más rápido, vamos a estar más fortalecidos. La mente va a estar mejor, dice ahí una hermana, y es cierto, va a haber claridad, porque ya no vamos a estar concentrándonos en el dolor, ya no nos vamos a concentrar en la enfermedad tal vez, ya no nos vamos a concentrar en lo que está funcionando mal. No es que vamos a ignorarlo, no, sino que nuestra concentración, nuestra mirada ya no va a estar en eso, sino que en la solución, en Cristo. En la segunda instrucción, en el mismo versículo, ¿cierto? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es el pecado? Ustedes saben, no obedecer al Señor, ¿cierto? Pecado. Todo lo que la palabra de Dios dice que no hagamos, no hay que hacerla. Fácil. No le voy a hablar acá una lista de pecados, no, pero sí le voy a decir, si quieres saber, estudia la palabra. Hay discipulado, hay prédica, hay por todos lados. Entonces dice que debemos despojarnos del pecado que nos asedia. ¿Qué significa eso? El pecado que nos hace tropezar una y otra vez. Y cuando tropezamos duele. Y cuando uno se tropieza queda adolorido, a veces herido, a veces fracturado. Y sígame, y espiritualmente no pasará lo mismo. Si nos está dando este ejemplo, y nos está dando el ejemplo a nosotros que somos espirituales, ¿no? Espiritualmente pasa. El pecado eso es lo que hace. Satanás quiere que tengamos peso y quiere que nos caigamos una y otra vez. ¿Por qué? Porque no quiere que avancemos. No quiere que vivamos la plenitud en Dios. La plenitud es ahora, hermano. Ahora, del momento que tú le diste tu vida al Señor, tenemos la plenitud. Pero ¿por qué no la vivimos? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me despojo del todo peso? ¿Por qué no me despojo del pecado que nos asedia? Esa es la clave. Escríbala, hermano, escríbala y aconséjese cada día y mire en el espejo donde quiera que usted mire a primera hora de la mañana. Ahí está la clave, la instrucción del Señor, la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos en Cristo pecamos por ignorancia, ¿cierto? Cuando somos nuevitos pecamos, a veces no sabemos. Aunque intrínsecamente uno sabe que es el bien y el mal, ¿no? Pero es distinto, por ignorancia uno puede pecar. Pero también hay otro tipo de pecado cuando estamos en el Señor. Es una elección voluntaria de desobediencia a Dios.
Y ahí estamos mal, hermano. Y algunos como que se ríen y otros como que los veo afligidos. Pero es bueno que provoque una acción en nosotros, porque es palabra del Señor y Dios no quiere. No elijamos eso, voluntariamente no, dejemos de hacerlo, despojémonos de ello. No más pecado. No voy a hablar de los pecados tampoco. Señor, yo sé que Él está hablando. Y a veces decimos pecado, bueno, la fornicación, todo eso, lo que siempre es. Sí, pero ¿acaso no será pecado cuando no le creemos a Dios? ¿Acaso no será pecado la incredulidad cuando el Señor le ha dicho algo y usted no le está creyendo? Porque acá los hermanos están pecando por incrédulos. Por incrédulos. Ahí le está hablando de la fe, ¿cierto? Y estos hermanos, el Señor, aquí el autor les dice hartas cosas a los hermanos que nos sirven para nosotros y podemos tomarlas. Pero mirémonos a nosotros. ¿Hay pecados todavía ahí que me hacen tropezar una y otra vez? Siempre vamos a pecar, hermano. Involuntariamente. A lo mejor a veces no es que busquemos el pecado. Somos humanos, somos de carne todavía, pero dejemos de buscarlo. Hay otros que lo buscan y buscan hacerlo otra vez. Y es que es rico para la carne, es que pastor, me gusta el mundo, es que me gusta la carne. No, hermano. No puedo decirles nada más si el Señor dice eso. Ya uno entrega la palabra y la decisión es suya. Yo no puedo meterme en su casa, no podemos meternos en su privacidad. Sí podemos alentarlos. No puedo decirles, empezar aquí a nombrar los pecados de todos. No, porque yo también peco. Si no me voy a poner aquí quizás qué hacer, no es secta, ¿no? Si nos piden consejos, sí vamos a hablar con ustedes, hermanos, con mi esposo, que Dios nos dé sabiduría y una palabra de aliento y ayudarles a salir de ello, ¿ya? Entonces Dios quiere que andemos en plenitud. Bueno, en este caso, cuando hay una elección voluntaria de desobediencia a Dios, una y otra vez estamos eligiendo ser heridos, ser destruidos, caer una y otra vez. Es que me gusta esa piedra y voy corriendo, me voy a caer, qué rico, me caí. No puede ser, pero a veces sí. A veces así está en el camino, una y otra vez. Y le gusta esa piedra, y le gusta esa piedra, y le gusta esa piedra que es el pecado que me hace caer. Y va otra vez contra la piedra. Y no, pues. Y después le echan la culpa al de allá, al de acá, a todos, hasta el pastor, como dice mi esposo. Pero tenemos que entender que la responsabilidad es nuestra carrera, es nuestro camino. A veces vienen hermanos, es que mi esposa, ya deje de decir eso. La carrera es nuestra, la carrera es suya. Sí, todos acá estamos en esa carrera, pero concentrémonos cada uno en nosotros mismos. Como decíamos, Satanás es el que quiere dañarnos. Él es el que quiere que no dejemos ese pecado. Él es el que pone la piedra, ¿cierto? Nos tienta también, si tentó hasta a Cristo, para que caigamos, para que estemos heridos, para que nos fracturemos. Estoy hablando de una manera espiritualmente, ser dañado. ¿No quieres ser dañado? ¿Quieres vivir la plenitud? Entonces enfoquémonos en el Señor. Porque si Dios lo dice, si aquí el autor lo está diciendo a los hermanos, es porque eso pasa. Porque es una problemática real en medio del pueblo del Señor. ¿Somos santos? Sí. ¿Por medio de Cristo el Señor? Sí.
pero es un problema también que hay en medio nuestro y en nosotros que tenemos que enfrentar. Pero aquí el Señor nos dice, despójate del peso, saca el pecado, es claro en hablarnos. Entonces no nos conviene vivir en desacuerdo con el Señor. ¿Les conviene o no nos conviene? No. Porque no sé si alguien quiere estar machucado todo el tiempo. Yo no. Hace tiempo yo practicaba artes marciales, muchos años. Y yo usaba mángaras 3/4 porque vivía con moretones, hermanos. Aparte que soy blanca, vivía con unos moretones negros, azules, de todos los colores. Y un día cuando llegué al Señor, le dije, bueno, el pastor me dijo, hermana Cindy, porque él era muy calmado, hermana Cindy, ¿y usted en eso que usted hace? Me decía, hablándome como la filosofía, ¿cierto? ¿Usted piensa que le hace bien? Y yo lo primero que pensé cuando llegué a la casa, me vi los moretones. Y dije, mira, justo habíamos hablado de la violencia en el hogar. Y vi los mismos moretones que vivían mujeres que eran violentadas. Pero yo lo hacía porque quería. A veces es así, espiritualmente. Y uno no se da cuenta, pero el Señor te abre los ojos. Y cuando Dios te muestra y te dice, no nos queda otra opción más que obedecer. Porque la desobediencia, ¿qué va a hacer? Que se atrasen todas las cosas que Dios quiere para ti, porque la desobediencia te va a hacer andar cansado en el camino. El pueblo de Israel, 40 años, cuando pudo haber llegado antes. Así que ve tú qué te conviene. Yo veo que me conviene y yo quiero obedecer al Señor. En Corintios 9:26 dice, así que yo de esta manera corro. ¿Qué está haciendo? Corriendo, corro. No como a la aventura. De esta manera peleo. No como la aventura, peleo. No como quien da golpes al aire. ¿Qué está diciendo aquí? Que Él sabe cómo hacer, Él sabe dónde dirigirse. Nosotros sabemos cómo hacer, sí. No, sabemos, tenemos que mantener nuestra relación con Dios, tenemos que orar, tenemos que buscar la verdad de la palabra, del evangelio, tenemos que obedecer, sabemos cómo hacerlo. No nos comportemos como que no sabemos, no nos comportemos como que andamos dando golpes al aire. Tenemos que saber, hermano, y si no sabemos, entonces vamos al discipulado para aprender. El Señor nos ha dado herramientas, el Señor nos ha dado armas espirituales, pero es nuestro deber aprender a usarlas. Yo los insto, aprendamos a usarlas. Aprender a defendernos del enemigo, a cubrirnos unos a otros, a enseñarle a otros también lo que es la vida, la iglesia, ¿no? Estoy como el Iván Zamorano, ¿no? No, es que yo no ocupo esa, nunca ocupo eso y ahora estoy así. Bueno, entre paréntesis, perdón. Bueno, entonces, y me acordé de un monito que les gusta por allá, me acordé del Mario Bros. No es que hay que saltar unos monitos que están ahí atacando. Bueno, así tenemos que ser. Saltar esas piedras de tropiezo, saltar en los enemigos. No dejarnos caer, no dejar que nos destruyan. Eso el Señor nos está diciendo. No dejes, lo identificaste, no permitas, no lo dejes. Bueno, una vez más, ¿pero cómo lo hago? Autoevaluación, rendirse al Señor y hacer lo que Él nos dice, ¿no? ¿No? No quiero hacer ya. Entonces, sin el peso que nos estorba y sin el pecado, ¿cierto? Que nos hace tropezar. Tropezar. O sea, uno puede seguir caminando, pero tropieza. Pero tropiezo y otro tropiezo y otro tropiezo, nos debilitamos, ¿no? Ya no voy a decir más.
Entonces, cuando logremos eso, ¿qué vamos a tener? Imagínense en la carrera. Ya, me saqué el peso. Voy a andar mejor, ¿cierto? Ya no voy a andar lento, voy a andar más rápido. Ahora, están las rocas. Voy a patear la roca o voy a saltar la roca. Voy a andar más rápido, voy a avanzar con más energía. Voy a andar en victoria, voy a vivir la plenitud. A eso quería llegar. Ahí ya podemos andar en plenitud. Vamos a saber, vamos a identificar las rocas, vamos a identificar los pesos y los vamos a sacar. ¿Para qué? Para avanzar, para andar plenamente, para saber batallar en esta vida del Evangelio, de este camino en Cristo el Señor. La tercera instrucción, ¿qué dice? Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces ahí estábamos trotando, estábamos corriendo, nos despojamos, ¿cierto? Nos quitamos y ahora vamos corriendo la carrera con paciencia. Seguimos avanzando, dice, correr con paciencia. Esa es la tercera instrucción. No nos dice caminar pasito a pasito. No, corramos, hermano, correr, porque es una carrera, porque queremos ver a Cristo, queremos llegar a la meta, ¿o no? Amén. Entonces la paciencia, saqué dos definiciones. Capacidad de sufrir o tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas. Con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¡Qué fácil! ¡Qué difícil! Es difícil. No sé, a lo mejor para algunos es fácil. Pero yo cuando lo leí, y uno dice la paciencia, y yo le digo, Señor, dame paciencia, y después de un tiempo el Señor, no quiero más paciencia, no quiero que ya me des más paciencia, porque parece que te pido paciencia y me viene otra prueba. Pero esa es la paciencia. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas. Pero ¿cómo tenemos que pasarla? Con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Paciencia, con paz. Cuando tenemos plenitud, es posible. ¿Ya? Esta es la instrucción, seguir con paciencia. Y había otra definición, dice calma o tranquilidad para esperar. Bueno, también. Porque ya vamos a lograrlo, ya vamos a ver al Señor, ya vamos a estar allá con Él. Pero mientras tenemos que tener esa paciencia, no desmotivarnos. Sí, van a pasar muchas cosas en este mundo. Dios nunca nos prometió que nunca íbamos a vivir adversidades. Él no nos prometió que no nos íbamos a enfermar, que al contrario, no íbamos a ser perseguidos. Íbamos a ser juzgados, íbamos a tener pelea. Y a lo mejor nosotros también somos los peleadores, somos los que juzgamos mal. Pero el Señor nos tiene que ir moldeando. Y como les decía, esta es una carrera especial. ¿Sabe por qué? En las carreras normalmente hay un solo ganador, ¿cierto? No existe una carrera donde haya más ganadores, pero está el primer, el segundo, el tercer lugar. Pero esta carrera no. Esta es una carrera donde todos y cada uno de los hijos de Dios tenemos la posibilidad de ganar. Y yo pensaba y decía, Señor, es verdad. No es lo mismo, no es igual que el otro. No, yo no compito con mi hermano. Es por eso que el Señor nos enseña a ayudar al otro a seguir. Los que ya están más grandes, ayuden al que está más chiquitito. Dígale. Él nos anima a seguir y a depender completamente de Él. Entonces usted ya está viendo la clave para vivir en plenitud. ¿Está entendiendo?
¿Está viviendo la plenitud o no? A mí me pueden mentir, pero delante de Dios seamos sinceros. ¿Estoy viviendo la plenitud? ¿Por qué creo que estoy viviendo la plenitud? ¿Porque me fue bien en el trabajo? ¿Porque me ascendieron? Eso no es lo que nos debería motivar y pensar que vivimos en plenitud porque tengo éxito. No, miremos lo espiritual. Estoy con Cristo cada mañana, no importa. A lo mejor mi casa se le rompieron las patas a las sillas, ya se vencieron. Compré de esas que duran casi nada. ¿Has visto unas que son como de cartón piedra? Bien bonitas. ¿Las has visto? Y parece que están forradas nomás con ese cuerito. A lo mejor se le echaron a perder las lámparas. A veces las mamás nos afligimos cuando se nos enferman los hijos y cuando son hartos uno, después el otro, después el otro, después el otro y así. No importa, cuando vivimos en la plenitud de Dios, aún en esas circunstancias, aún en medio de esos problemas, tal vez algunos más chiquititos, otros más grandes, una enfermedad, por ejemplo, terminal, pero cuando estamos en la plenitud del Señor, no nos estamos enfocando en esas cosas. Y vamos a vivir plenos, con gozo, contentos, porque el Señor está con nosotros. Es Él. ¿Se está dando cuenta quién es la plenitud de nosotros? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ser incrédulos? Tener fe en Él. Nada más. Confiar al 100 y al 1000% en el Señor. Nada más. La clave de la plenitud. Cuarta instrucción y la última, hermanos. En el mismo versículo 1, ¿qué dice? Ya vimos, correr con paciencia. No, en el versículo 2, anote ahí, dice: poner los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Jesús no quiere que pongamos nuestra mirada, nuestra concentración en nada más que en Él. Aquí está la guinda de la torta. Es Cristo. ¿Usted está caminando usted? Gloria a Dios. Si usted no es capaz de sacar ese pecado que lo hace tropezar, ¿quién lo va a hacer? Cristo el Señor. Si usted no es capaz de despojarse de eso en lo cual usted está afanado, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién ha prometido estar con nosotros? ¿Quién ha prometido ser tu ayudador? ¿Te das cuenta? No es imposible para ninguno. En esta carrera todos podemos correr, todos. Es que Él se ve mejor, Él está predicando. Y yo no importa. El Señor está contigo. Tú puedes correr esta carrera, correr y saltar los obstáculos y despojarte del pecado y quitarte todas esas cargas porque el Señor está contigo. Tú no estás solo en esta carrera, ninguno estamos solos. Y a veces, ¿sabes qué? Sí te puedes sentir solo. A veces llegan hermanos y es que estoy solo, me siento solo. Pero ¿sabes qué? Nosotros como pastores, a lo mejor, yo estoy casada con mi esposo, pero él se ha sentido solo a veces. Yo me he sentido sola. A veces son pruebas, a veces son cosas que el enemigo nos quiere decir. Nunca estamos solos. Cuando estamos con el Señor, Él está con nosotros. Él es nuestro ayudador. Cuando tú te caes, Él es el que te levanta. Cuando tú te haces una herida, Él es el que te sana. Él es el buen pastor. Él sana toda herida. Él es Dios. Cualquier rasguño, cualquier fractura, todo. Él es quien lo hace. Porque la gloria no va a ser tuya. La gloria solamente es de Él.
es del Señor. Y dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Es cierto. Como decía en el capítulo 11, hay hartas personas y ellos fueron testigos de lo que Dios hizo con ellos. Pero el Señor quiere que nosotros también seamos testigos de lo que Él hace con nosotros, en nuestras vidas, en la iglesia. Seamos testigos de la gloria de Dios. Vivamos al Señor, vivamos a Jesús, que Él es el que te levanta. No eres tú. Es posible. Todo esto, todas estas instrucciones son posibles. Pero ¿sabe por qué son posibles? No con tus fuerzas, no con nuestras fuerzas, sino que con las fuerzas, con la ayuda, con el Espíritu Santo del Señor que nos levanta, que nos anima, que nos enseña. No estás solo. Nunca vas a estar solo. A lo mejor te sientes solo. A lo mejor tienes alegatos, no sé, del esposo, la esposa, el hijo, el pastor, el hermano, mi amiga, mi amigo, que no te ayudan, es que no está. Bueno, acá lo que tenemos que aprender es aprender a depender solamente del Señor, solamente de Dios. Y si estamos pasando en alguna prueba o algo, tienes que tener claro de que lo que Dios quiere es que vivamos en su plenitud. Ahora, ya. El diablo es el que quiere que no vivamos la plenitud. El diablo es el que quiere que vivamos amargados. El diablo es el que quiere que vivamos enojados, que vivamos alegando todo el tiempo. Una vez escuché que la queja era el idioma del infierno. En el infierno se queja. Y yo dije, uy, sí, igual tiene sentido. Entonces después cuando me quejaba en la casa, dice, no puede ser. Es el idioma del infierno, no voy a alegar más. Señor, agradecida. Y ahí cantando, agradecida, Señor, ayúdame a ser agradecida. Porque nos quejamos por todo. Pero si vivimos en plenitud, no podemos vivir quejándonos, hermano. Cambia el chip, cambiemos el chip. No más queja. Yo soy plena en el Señor. Todas las mañanas, y lo voy a repetir, lo conté una vez, conocí a un viejito, a un hombre del Señor. No podía caminar, no se podía mover mucho, apenas hablaba. Y yo me acuerdo que conversaba con él y trataba de achuntarle lo que me estaba diciendo porque me hablaba, no podía entenderle. Y él decía, sí. Pero siempre oraba por mí, siempre que nos veía imponía las manos y oraba, pero yo sentía la presencia del Señor, hermano. Y él lo primero que hacía, con su dificultad, cuando se levantaba de la cama, sacaba su piecito. No sé si me está viendo el papá del hermano José, que ya está en la presencia del Señor. Sacaba su pie, se levantaba y levantaba las manos. Y le daba gloria a Dios. Era lo primero que hacía todas las mañanas. Y yo he tratado de hacerlo desde que lo supe. Hermano, yo se lo aconsejo, hágalo, porque eso nos cambia, porque cuando estamos en dificultad, en prueba, en enfermedad y todo lo que venga, lo hacemos por fe. ¿Y sabe qué le agrada a Dios? La fe es lo que le agrada al Señor. Hágalo, de verdad, hágalo, hermano. El Señor solamente quiere que nuestra atención esté en Él y en nadie más. El autor y consumador de la fe, Cristo nació, Cristo creció, Cristo empezó esa misma carrera, corrió la carrera y terminó la misma carrera. Él fue adelante de nosotros, Él ya está a la diestra, dice aquí. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Sufrió todo. Él nos conoce
Cristo ya lo hizo. ¿Y por qué nosotros no si lo tenemos a Él? Ya lo tenemos a Él y Él nos ayuda. Dice, menospreciando el oprobio. Aquí Cristo está haciendo todo lo que ya mencionamos. Él no se concentró en el oprobio. Él no se concentró en la muerte en la cruz. No, Él se concentró en lo que Dios le había dicho. Él obedeció, Él llegó, Él fue victorioso. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por amor a nosotros. Y hoy está Él contigo para levantarte otra vez. Y es probable que cuando ya pases esta prueba, Él te va a levantar otra vez y otra vez y otra vez hasta que llegues a la meta. Porque Él nos ama. Gracias, Señor. Y dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está. Igualitos con el Padre está Cristo. Y ahí no tenemos que olvidar las promesas que Dios tiene para nosotros, amados hermanos. Como conclusión, podemos vivir la plenitud. ¿Es posible? Amén. ¿Te sientes pleno hoy? No me digas, porque puede que sí, otros que no. Pero si no, aplica esta palabra. Créele, ten fe. No le des lugar a la incredulidad. No le des lugar a la mentira. Cree en las promesas que Dios tiene acá en la palabra para nosotros. Él quiere vida eterna. Y algunos dicen, no, es que la plenitud la voy a tener allá nomás en el cielo, en la gloria. No, la plenitud es ahora. Cristo es nuestra plenitud. Les invito a que nos pongamos en pie, hermanos. Y que esta palabra quede en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu y sea viva en cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor. Oremos al Señor, hermano. Cerremos nuestros ojos. El Señor nos ha hablado. A cada uno en particular nos ha dicho cosas. A algunos, los que no tenían esperanza, le ha dado esperanza. A los que necesitaban una solución, Él ha dado solución. A los que necesitaban esta palabra. Y me incluyo, hermanos, porque fue como un refresco en mi alma. Uno la conoce, pero cada vez que uno escucha y siente y entiende que lo que Dios quiere es que vivamos en su plenitud, es un refresco. Y que Él está con nosotros en este camino, en esta carrera. No estás solo. Una vez más, cierra tus ojos y dile al Señor, habla al Señor y dile, Señor, quiero entregarme a ti una vez más. Quiero entregar todas las cargas. Quiero entregar, Señor, quiero que tú domines todo de mí. Ya no quiero tropezar más con este pecado, Señor. Me arrepiento. Háblale al Señor. Dile al Señor, iglesia, todos. Levantemos las manos. Levantemos nuestras manos al Señor. Inclinemos nuestro corazón. Humillémonos delante de Él. Porque la única manera en que Dios puede hacer es cuando nosotros nos humillamos delante de Él para que Él pueda glorificarse en medio de nuestras vidas, en medio de nosotros, en medio de nuestra casa. El Señor quiere glorificarte en ti, en tu familia, en tu casa, en todas las áreas de tu vida. Él quiere glorificarte. Levantemos nuestras manos, digámosle al Señor, Señor, yo quiero despojarme de todo peso, Señor. Quiero, Padre amado, Señor, quiero sacar todo ese pecado que quiere hacernos tropezar una y otra vez.
tomados de tu mano, Señor, queremos ir, queremos vivir la plenitud, Padre amado. Dígale al Señor: yo quiero vivir tu plenitud. Sabemos que te tenemos a ti, Señor. Sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Y aun cuando nuestra mente quiera engañarnos y hacernos creer que estamos solos, no le haremos caso, porque sabemos que estamos contigo, Padre amado. Y hay muchos cristianos y hay muchos hermanos alrededor del mundo orando por nosotros para que logremos levantarnos tomados de tu mano, Señor, y ser victoriosos como tú lo eres, Dios. Oh Señor, nos despojamos. Despójate en esta hora. Despójate de todo peso. Entrégaselo al Señor. Decláralo, díselo al Señor. Entrega al Señor. Ya no necesitas más eso. Ya no lo necesitas. Entrégalo al Señor. Dios quiere que vivas la vida plena, la plenitud en el Señor. Despójate. Humillémonos delante del Señor, iglesia, y veremos su gloria. No queremos ver la gloria de Dios. Despojémonos de la incredulidad. Despojémonos de esa incredulidad que no nos permite seguir adelante. Saquemos el pecado. Fijemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Fijemos en el Señor. Él te levanta. Las promesas que Él te dio se van a cumplir. Pareciera que ya no se cumplieron, pero se van a cumplir, porque Él es fiel. Él es fiel y verdadero. Y no hay otro más fiel y verdadero que el Señor, que nuestro Dios. Levanta tus manos. Entrégate a Él. Descansa. Vive. Podemos vivir en plenitud en este camino. Descansa, fortalécete en el Señor. Levántate y ora cada mañana. Levántate y busca su palabra, busca su presencia, busca su instrucción. No con tus fuerzas, sino que con la ayuda del Espíritu Santo. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos. Levanta tus manos, adora al Señor, porque Él es tu ayudador, porque en Él podemos ser plenos. Oh, en medio de cualquier circunstancia, en medio de las tormentas, Él es pleno. Prioricémoslo a Él. Él es nuestra prioridad antes que todo, Señor. Dígale al Señor: yo quiero que tú seas mi prioridad más grande, Dios. Quiero hacer tu voluntad, Dios. Adoremos al Señor, adoremos todos juntos al Señor. Órale al Señor, ora. Quebrantémonos si es necesario, siempre es necesario. No solo los ojos con lágrimas, que se quebrante el corazón delante de Él. Nuestras ideas propias que sean quebrantadas delante de Él. Ofrezcámoslas a Él para que Él las haga. La gloria es tuya, Señor. Te adoramos, Dios.